España exigirá una PCR negativa a los viajeros internacionales que procedan de países en riesgo. El Gobierno toma esta medida 8 meses después de iniciarse la pandemia. Era una demanda de algunas comunidades, el ministro la dio a conocer ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. De esta forma, quienes quieran entrar en nuestro país tendrán que aportar una PCR negativa realizada 72 horas antes. Buenos días, el Gobierno rectifica en este asunto, también el de las mascarillas, porque finalmente rebajará el IVA. Es jueves 12 de noviembre, hoy la hostelería protesta en varias ciudades de Castilla y León. Estaremos a lo largo de este informativo en Salamanca y también en Segovia. Esas protestas llegan justo un día después de rubricarse el Plan de Choque por el Empleo de Castilla y León. Estará dotado con 82 millones de euros, de los que algo más de 20 irán al sector del turismo y la hostelería. El presidente de la Junta cree que es un buen acuerdo, pero patronal y sindicatos consideran que aún es insuficiente. Podamos modificar o ampliar esas medidas de acuerdo a la evolución de la crisis. Serán efectivas si se ponen en marcha inmediatamente. Este es el acuerdo que necesita Castilla y León. Se ha declarado un brote de COVID en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Hay 9 pacientes contagiados y otros 7 están en cuarentena. En el Congreso continúa el debate de presupuestos. Desde PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de preferir pactar antes con Bildu que con ellos las cuentas del país. Y hoy sigue el frío, siguen también las nieblas. Francisco, buenos días, pero van a levantar antes que días pasados. Eso es, y eso hará que por la tarde tengamos temperaturas un poquito más altas que estos últimos días. Vemos como ya en Zamora, en Palencia y en Valladolid estas nieblas se van levantando y tenemos 16 o 17 grados. Además, también durante los próximos días seguiremos con esas nieblas, por lo menos mañana, y a partir del sábado es cuando cambia el tiempo y llegan otra vez las lluvias. La hostelería de Castilla y León sale esta mañana a la calle para protestar por su situación en distintas ciudades de la comunidad. Una de ellas, Salamanca. Y hasta allí nos vamos, ahí está nuestro compañero Paco Gómez. Paco, buenos días. La concentración vemos que ha empezado ya. Ha comenzado a eso de las 10 de la mañana, en media hora aproximadamente leerá un manifiesto ante la sede de la subdelegación del Gobierno. Lo hace bajo 2 lemas muy contundentes. Sin ayudas nos arruinan cuando se cumple la primera semana del nuevo cierre forzoso, y otros, si la hostelería cae, Salamanca se hunde. Y es que recuerdan que el PIB en general representa más del 10%, el PIB de la hostelería respecto al del conjunto del país, pero en ciudades como Salamanca o Segovia, muy dedicadas al sector turístico y hostelero, ese porcentaje seguramente mucho mayor. Se toman además con muchas reticencias el último plan de choque anunciado por la Junta de Castilla y León. Dicen que han aprendido durante estos meses a desconfiar. En todo caso, una protesta mucho más mayoritaria que otras que han tenido lugar a lo largo de estos meses. Gracias, Paco. Pues como nos decía nuestro compañero, también en Segovia los hosteleros se van a concentrar y en esa protesta van a contar con el apoyo de otros eslabones de la cadena como la distribución. Laura Hernández, Segovia, buenos días. Ellos, los distribuidores, ya se han empezado a concentrar. Más de un centenar de empresas dedicadas a la distribución, a la hostelería, han salido a las calles segovianas con sus vehículos para reivindicar ayudas inmediatas ya para el sector de la hostelería, un apoyo a los hosteleros, pero también recordando que este sector genera muchísimos empleos indirectos. Tenían inicialmente previsto llegar a la Plaza Mayor por el casco antiguo, por la calle Real, un recorrido que no se les ha autorizado y han cambiado por recorrer el entorno de la capital. A las 10:30, ahora en unos instantes, darán el testigo a los hosteleros a los pies del acueducto. Estos partirán a pie hasta Ayuntamiento, Delegación Territorial de la Junta y Subdelegación del Gobierno. Allí entregarán un escrito en el que reclamarán ayudas inmediatas ya para este sector, porque aseguran que de no recibirlas ya 1 de cada 3 establecimientos que hay en la provincia de Segovia no podrán reabrir sus puertas tras la crisis de la COVID. Somos 100 empresas, pero aparte de eso hay mucho sector de cochinillos, de
de vegetales, de tal, que no vienen, pero también conviven de ello. La incertidumbre para un negocio, para un empresario, para un autónomo, es el peor mal que puede tener, que al final son infinidad de sectores, infinidad de familias y situaciones que ya se están complicando demasiado. Bueno, pues todas esas protestas llegan un día después de que se firmara el Plan de Choque por el Empleo de Castilla y León, que va a contar finalmente con 82 millones de euros para paliar la crisis del coronavirus. Incluye una ayuda especial a la hostelería con 15 millones y al comercio con más de 7. Se busca fomentar la contratación, facilitar la financiación y ayudar a trabajadores autónomos y empresas. En estas 50 páginas está escrito el apoyo que recibirán los más afectados de esta pandemia. Este plan de choque se divide en 5 grandes categorías: fomento de la contratación, principalmente para el plan de empleo de entidades locales, ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, donde se recogen 7 millones para trabajadores en ERTE y para mayores de 55 años, ayudas sectoriales y territoriales, formación y transformación digital y financiación. En total, más de 82 millones de euros, 10 millones más de los anunciados. Si buceamos por los 27 programas, encontramos ayudas específicas, por ejemplo, para uno de los grandes damnificados, la hostelería, una línea de apoyo, también ayuda para cerramientos de terrazas, compra de estufas o mamparas, financiación para compras del canal Horeca y una línea de mantenimiento del empleo. Suman 15 millones de euros. También ocurre con el comercio, 200.000 euros para estimular el consumo, ayuda para la modernización de pymes o una línea de crédito, más de 7 millones. También se incluye a otros sectores afectados por la pandemia, como el turismo, los feriantes o las orquestas. La cuantía asignada para cada programa podrá fluir entre ellos siempre y cuando sean de la misma categoría. Sindicatos y patronal aseguran que es un paso importante, pero que solo será efectivo si se cumple y si las ayudas se pueden ampliar en el futuro. Fernández Mañueco afirma que es un buen acuerdo el que necesita Castilla y León para iniciar la recuperación económica. A veces la ansiedad de necesidad de sacarlo lo antes posible, a veces lo que ha hecho ha sido ralentizar el trabajo administrativo. Yo pido en estos momentos un poquito de confianza en la consejera. Este es el acuerdo que necesita Castilla y León. Este es el acuerdo que necesita la sociedad de nuestra tierra. Probablemente no sea suficiente. Tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro. Iremos analizando y evaluando esta realidad. Estas líneas serán efectivas si se ponen en marcha inmediatamente y llegan a los ciudadanos de una forma inmediata. Cierra heridas, por decir una manera, y abre puertas, ¿no? Entonces, eso ya de por sí tiene un valor importante. Aparte de hacer un seguimiento a todas las líneas que ahora mismo se ponen en funcionamiento, el que podamos modificar o ampliar esas medidas. El Gobierno rectifica y ahora sí, España exigirá a los viajeros internacionales que procedan de países de riesgo y cuyo destino final sea nuestro país una PCR negativa que tendrán que haberse realizado 72 horas antes. El Gobierno justifica que toma esta medida ahora tras la recomendación que Europa emitió el pasado 13 de octubre y que ya se había tomado en otros países como Italia o Francia. Fue el ministro de Sanidad quien comunicó esta decisión a las comunidades autónomas en la Interterritorial de Salud. Empezará a aplicarse el próximo 23 de noviembre. Aquellas personas que, por la razón que sea, o la han ejecutado mal en la PCR o no cumplen los requisitos formales que se les exigen, se les va a ofrecer la posibilidad de que se realicen un test de antígenos en aeropuertos si no han cumplido esta medida, con la correspondiente sanción aparejada. Este nuevo control de la movilidad de viajeros en las fronteras ha sido bien acogido por las comunidades como la nuestra. Anoche el presidente de la Junta celebraba en su cuenta de Twitter que el Gobierno reconsiderara esta medida. En la reunión con los territorios, el ministro Illa también avanzó cómo será el plan de vacunación, que podría estar ya listo para empezar en diciembre. Estaremos preparados a finales de este año para iniciar los programas de vacunación en cuanto estén disponibles, cuando lo estén, las distintas dosis de vacunas. En el mes de enero podemos tener ya algunos ensayos, primer trimestre con seguridad, mes de enero con mucha probabilidad, algunos ensayos de fase clínica ya, por tanto con humanos de algunos de estos proyectos. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento estaría dispuesta a dar a Pfizer una autorización extraordinaria
para que pueda distribuir la vacuna de manera inmediata en cuanto se confirmen sus buenos resultados. La Unión Europea ha comprado 300 millones de dosis de esa vacuna. Las vacunas españolas, candidatas a inmunizar del COVID, también son candidatas potenciales. Lo señaló ayer en Cuestión de Prioridades Isabel Solà. La experta en coronavirus del CSIC considera que los resultados preliminares de la vacuna de Pfizer son optimistas, pero todavía queda mucha información por conocer. Si queremos conseguir una inmunidad colectiva, que es la que impide que el virus continúe transmitiéndose y continúe causando contagios y causando problemas, en principio se necesita que una buena parte de la población, alrededor del 60-70%, esté vacunada. Leve descenso en el número de positivos diarios en Castilla y León. 1.666 casos nuevos, con las provincias de Valladolid y León a la cabeza de esos contagios. También descienden los fallecidos en hospitales, 31 en las últimas horas y 7 más en residencias. En el Hospital de Santa Bárbara de Soria se ha detectado un brote de COVID-19. Se ha localizado en la planta de medicina interna. De momento afecta a 9 pacientes, pero hay otros 7 hospitalizados que, aunque han dado negativo en la PCR, permanecen en cuarentena. También se están haciendo las pruebas a todos los profesionales que han realizado su labor en esa planta o han mantenido contacto con algunos de los contagiados. Son 8 los criterios que se tienen en cuenta para declarar que una provincia está en nivel de alerta máxima, y uno de ellos es el de la trazabilidad, es decir, el seguimiento de los contactos. Burgos es la provincia que menos casos es capaz de detectar, y en el lado contrario están Soria y Segovia, que son las 2 provincias que mantienen más a raya el virus. Los rastreadores de Soria y Segovia consiguen saber en casi todos los positivos por coronavirus cuál es su origen. En Burgos, todo lo contrario. Actualmente se desconoce dónde surgen casi 3 casos de 10, un problema que también arrastra León y en menor medida Salamanca. Se da la vuelta a la situación respecto a la primavera. Y no están tan concienciados como aquí, como en Segovia y como en Soria. Es que es curioso, ¿no?, que Soria y Segovia, que son los que estuvieron peor en esa primera ola, ahora seamos los que estamos un poquito mejor. No es que estemos fenomenal, ojalá, pero estamos mejor que en otras zonas de Castilla y León, sí. El reto de la trazabilidad es reducir la propagación del virus, gracias a la labor de los equipos de control, que nos piden máxima sinceridad en la respuesta y dar los datos de todas las personas que han sido contactos estrechos para que se puedan quedar en casa. Tu familia, tus amigos, personas con las que trabajas, y no nos enteramos. Entonces ese contagio sigue aumentando y finalmente, como no lo podemos controlar, se descontrola en la población y pueden salir más casos. La trazabilidad es, por lo tanto, una misión de toda la sociedad, de los sanitarios y de los ciudadanos, un indicador clave en la vigilancia epidemiológica, además de no bajar nunca la guardia con las medidas sanitarias. Y este fin de semana la Junta seguirá realizando test de antígenos en Aranda de Duero. El Ayuntamiento está habilitando su recinto ferial para acoger estas pruebas. Va a emitir un bando para establecer los horarios a los que deben acudir los vecinos y pide la máxima colaboración para detectar asintomáticos. España ha superado ya la barrera de los 40.000 fallecidos según los datos del Ministerio, después de que en las últimas horas hayan perdido la vida 349 personas más. Además, los contagios se estabilizan en torno a los 20.000. Se han sumado 19.096 casos más. El coronavirus también avanza en Europa. El número de fallecidos sigue aumentando en la mayoría de países europeos, especialmente en Italia, donde la situación es cada vez más preocupante. Allí se han registrado más de 600 muertos en un día y superan ya el 1.000.000 de casos. A las 9 de la mañana se ha reanudado el debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Hoy se van a votar las enmiendas de la oposición, pero el Gobierno tiene asegurado este primer examen de las cuentas. Es que en una situación de emergencia nacional como la que viven... Bildu se ha sumado a apoyar esos presupuestos, pero Ciudadanos dice que Sánchez tiene que elegir porque ellos no van a respaldar unas cuentas que apoyen los de Otegi. El Gobierno reclama el máximo respaldo a sus cuentas y dice que no apoyarlas sería una irresponsabilidad manifiesta. Sin unidad
no vamos a ser capaces de salir de esta situación. Y a ustedes, por ahora, señorías, ni están ni se les espera. Mensaje dirigido al Partido Popular, que le reprocha que estos presupuestos son papel mojado. Estos presupuestos pretenden vender una política de gasto, digamos, de un pie 44 en un zapato del 38. La ministra también ha tirado de comparaciones para criticar la postura ya no moderada, dice, de Pablo Casado. Aquí, para tener carnet de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico. Si uno lo que aprueba es el teórico, pero el práctico nada de nada, pues al final se queda sin carnet de conducir. Para Vox son irreales, irresponsables y diametralmente opuestas a lo que España necesita. Las élites que dependen del BOE. Esos son los que ganan con estos presupuestos. Ganan las boélites. Un debate que llegaba después de estas palabras. A día de hoy, Euskal Herria Bildu está en disposición de votar favorablemente esos presupuestos. Ante las que Ciudadanos advierte. Evidentemente, eso es radicalmente incompatible con Ciudadanos. Y por las que el PP incide en su crítica. Señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu. El debate sigue este jueves, pero el Gobierno tiene garantizado que ninguna de las enmiendas a la totalidad saldrá adelante. En ese debate, la ministra de Hacienda anunció la bajada del IVA del 21 al 4% de las mascarillas. Dice que el Gobierno lo hace ahora porque cuenta con el permiso de Europa. Vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria. La gestión de la pandemia le está pasando factura al Gobierno. Según el último barómetro del CIS, la imagen del Ejecutivo Central ha empeorado para 6 de cada 10 españoles desde el pasado mes de marzo. Estos 8 meses de pandemia han hecho que cambie nuestra percepción sobre las instituciones públicas según el CIS. El último barómetro indica que más de la mitad de los encuestados ha mejorado su opinión sobre las ONG, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el personal docente y el Ejército. Todo lo contrario ocurre con el Gobierno central. Su imagen ha empeorado para casi el 60%. También se ha deteriorado la opinión de más del 47% sobre los medios de comunicación y los gobiernos autonómicos. El sondeo recoge que el 85,7% cree que la pandemia aún va a durar mucho más tiempo. 2/3 partes de los encuestados creen que ya no podrá realizar proyectos o viajes que le gustaría. Y más de la mitad, el 58,4%, afirma que ha llegado a pensar que podría morir por la COVID. Ese estado de ánimo ha llevado al 7,3% a pedir ayuda profesional. Trump ha reaparecido tras perder las elecciones en un acto de homenaje a los excombatientes estadounidenses. El todavía presidente mantiene las acusaciones de fraude electoral. De hecho, el Estado de Georgia ha anunciado que volverá a contar a mano todos los votos. Mientras, Biden, que también rindió homenaje a los veteranos en Pensilvania, empieza a poner en pie su futuro equipo de gobierno. Ya ha elegido a su jefe de gabinete. Será Ron Klain, muy crítico con la gestión de la pandemia realizada por Donald Trump. La Embajada de Estados Unidos pondrá en marcha en nuestra comunidad un programa piloto de becas para estudiar en el país norteamericano. Oferta 75 ayudas para alumnos de FP de grado medio superior en informática y comunicaciones, para potenciar así el nivel de inglés. Si eres estudiante de formación profesional en informática o comunicación, la Embajada de Estados Unidos tiene una propuesta para ti. Estamos abriendo puertas para que puedan ir a Estados Unidos para estudiar y eventualmente para que sean más competitivos cuando entran en el mercado laboral aquí en España. La Embajada ofrece 75 becas para que alumnos de Castilla y León puedan mejorar su nivel de inglés y acceder a la experiencia que supone estudiar en Estados Unidos. Los estudiantes seleccionados mediante un examen previo se dividirán por grupos. Grupos de acuerdo con el nivel de inglés que tienen y van a ofrecerles durante un periodo de 2 años 3 horas semanales de clases virtuales en inglés.
Al final del curso se espera que el alumno saque un 61 en el TOEFL, lo que equivaldría a un nivel algo superior al B1. Será entonces cuando el propio alumno decida si probar o no la experiencia que se le ofrece en Estados Unidos. Estamos esperando que en el tercer año los estudiantes escogen a estudiar en Estados Unidos. El plazo de matrícula para acceder a esta experiencia está abierto hasta el 15 de noviembre. Hoy persisten el frío y también las nieblas. Francisco, buenos días. ¿Cómo va a ser la jornada? ¿Qué tal? Muy buenos días. A orillas del Pisuerga, todavía bien entrada la mañana, tenemos algunas nieblas y es que están siendo densas, incluso vemos como dejan gotas de humedad en la orilla de la barandilla del puente, que medirá unos 150 metros, nos cuesta ver el final, pero eso sí, las nieblas hoy van a levantar un poco más y por tanto el sol va a calentar la superficie durante más horas y por lo tanto esta tarde tendremos temperaturas un poquito más altas. Gracias, Francisco. El restaurante Suite 22 ha llevado el premio del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid con su creación Corchifrito. Su autor, Emilio Martín Maquedano, ha anunciado que los 10.000 euros serán donados a los comedores sociales. Vamos a donar esos 10.000 motivos a los comedores sociales de Valladolid porque no queremos que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás y nadie pase hambre, por favor. En esta pandemia que nos está afectando a todos, compañeros hosteleros, aguantad, abrid las puertas de vuestros garitos y vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, que es hacer feliz a nuestro público, hacer feliz a la gente, porque la ilusión no se puede confinar. Y Valladolid recupera su histórico Teatro Lope de Vega, que llevaba años cerrado. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Unicaja para que sea propiedad municipal. Ese acuerdo conlleva la permuta del teatro por una parcela valorada en 2 millones de euros. Ahora el Lope de Vega tendrá que ser rehabilitado, un trabajo que van a desarrollar las escuelas taller. Cuando vuelva a funcionar, supondrá el 6º teatro en funcionamiento de la ciudad de Valladolid, un ratio espectacular de escenarios para sus 300.000 habitantes. Pues así nos vamos a llegar a las 11 menos 5 de la mañana después de 2 horas y media de información en directo. Volvemos mañana a las 8:30, ahora pueden seguir informados en nuestra web tiltv.es. Que pasen un buen día. Adiós.